Ok, muy buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda Vanessa Montalvo, docente de Economía. Hoy, 21 de abril, siendo las 9 en punto de la noche, estamos dando a este inicio de sesión de la semana número 5, ¿cierto? Estamos iniciando una unidad nueva. ¿En qué unidad nos encontramos? Si me ayudan, por favor. Ya hemos revisado quizá los lineamientos y ahí decía, ¿no? Y hemos empezado la unidad número 3. Muy bien, Lisette, gracias por eh, el dato, ¿no? Para todas las personas, incluso a veces, ¿no? Estamos un poco distraídos o por el quehacer o nuestras labores a veces, ¿no? Pasamos estos tiempos importantes que debemos de analizarlos. ¿Ok? Muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren activados. Son las 9. De repente nos acompañamos con un cafecito para poder estar atentos. ¿Ok? ¿Me escucha entrecortado? Unidad 3. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, Hola, hola. entrecortado un poquito. Entrecortado un poco. Voy a ver, ustedes me dicen, si no, para quitarme los audífonos. Está bien, perfecto. Yo lo escucho perfectamente bien. Sí, por favor, quisiera que los demás me confirmen, si no para hacer las pruebas correspondientes. Sí se le escucha bien, profesora. Sí, Sí, muchas se la gracias. escucha bien. Ok, igual, por favor, Escucha activa el entrecortado, micro. profesora. Sí. Mis entrecortado. Yo tengo un buen nivel de internet. Yo Se tengo... escucha bien. ¿Se escucha Debe ser de bien? internet porque sí se le escucha bien. Ok, ya, para las personas que me están escuchando entrecortado, de repente Me oí validar entrecortado, profesora. su conectividad, de repente están ubicados en una zona donde no tienen actividad. Yo estoy en el centro de Huancayo, para decirles, estoy en el centro de Huancayo donde tengo buen nivel de internet, así que espero que podamos desarrollar correctamente nuestras actividades el día de hoy. Ok, voy a pasar a explicar directamente los lineamientos que se dejaron en el foro de novedades y consultas para tener todos, digamos, presente y de esta forma estar proyectándonos las actividades que se vienen, se tienen que desarrollar y presentar. Sobre todo el producto académico número 3 que está programado para el próximo domingo 1 de mayo, ¿no? Es el Día del Trabajador, de repente, no un poco fastidioso, de repente están programadas actividades, pero estoy anticipándome para que lo puedan desarrollar con un tiempo regular, ¿no? Esta semana pueden avanzar la mitad porque está dividido en 2 partes y la próxima semana terminar entre miércoles y jueves dicha actividad, cosa que ya de repente el fin de semana están liberados, ¿ok? Vamos a presentar esos lineamientos y repasarlos con ustedes y si hubiera algunas dudas para tenerlo claro. Ok, voy a presentar toda mi pantalla, por favor. Me comentan si logran ver dicha, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profesora. Bien, entonces están Recién se está viendo, ¿no? visualizando. Está bien. Bien, está cargando también. Estoy en este momento ingresando al aula virtual de instancia y nos vamos, nosotros los días jueves tenemos a 3 NRC, el 16296, el 16383 y el 16385, ¿no? Entonces vámonos el día de hoy al NRC 16383, ¿ok? Para validar esta información. Ojo, todos los NRC tienen la misma información, igual me pasan la voz si es que difiere, ¿no? La idea es que todos estén alineados. Bien, en la presentación debajo encontramos el foro de novedades al docente, ¿ok? Aquí. Y el día lunes enviamos el recordatorio. Voy a activar mi puntero para que todos estemos más atentos con, ¿no? Este es el recordatorio que dejamos el día lunes, ¿ok? Entonces vamos a entrar y vamos a repasar esos puntos
que son importantes, siempre al inicio de cada actividad se recuerda, ¿no? Previo saludo, mediante la presente, recordarles que en la semana 5 y 6, que empezó el día 18 y termina el 1 de mayo, se debe desarrollar las siguientes actividades, ¿sí? Revisar todo el contenido de la unidad número 3, ¿ok? Participar del foro formativo de la unidad 3, así como el cuestionario de la autoevaluación. Recuerden que ambos suman un punto extra, ¿no? Un punto si es que tienen una nota mayor o igual a 16, ¿correcto? El número 4 hace referencia sobre las indicaciones previas para este desarrollo del producto número 3. Se necesita que los líderes y coordinadores envíen la información de la lista final de los integrantes que vienen trabajando. Ya dichos equipos desarrollarán el producto académico número 3, ya que se automatizará este foro de coordinación grupal. Es urgente y pedía por favor que sea hasta ayer. Hay algunos equipos que aún faltan, ¿sí? Son los mismos equipos con los cuales nosotros hemos identificado en la primera semana, ¿sí? En la primera semana, pero en el transcurso de las actividades, como que han habido algunos temas particulares y quizás estos equipos se han reformulado a nivel, digamos, si eran 5, ahora quedaron 4, porque de repente un estudiante, no sé, de repente dejó el curso o porque lo está trabajando de forma individual por X motivo. Entonces, lo que necesitamos es sí la identificación y confirmación de los equipos, poner el nombre del equipo y los integrantes de forma alfabética, ordenados, por favor. Para los que de repente se les hace complicados, aquí he vuelto a poner el link inicial de aquella primera semana donde estaban las listas y los equipos, pero de ahí podrían sacar la lista si es que se olvidaron los apellidos y nombres. ¿Ok? 5. Aquí ya hablamos sobre el producto académico número 3, donde nos dice, ¿no? Que es un trabajo colaborativo, ¿no? Y previamente hay que hacer unas coordinaciones en este foro de coordinación grupal. Se está activando este foro y es importante, por favor, que ustedes me confirmen los equipos, porque no voy a poder configurar para esa coordinación previa, porque ustedes entran a ese foro previo de la actividad, del producto académico, y es ahí donde los equipos empiezan a coordinar, por ejemplo, las fechas de reuniones o algunas preguntas previas para el desarrollo del producto académico. ¿Ok? No, se recomienda revisar detalladamente la rúbrica de este producto académico para obtener un buen resultado. ¿Ok? Se recomienda también aquí la fecha límite, ¿no? Es el domingo 1 de mayo a las 23:55. Sin embargo, existe, de hecho, en todos los productos, la prórroga de entrega hasta el día miércoles 4 de mayo. ¿Ya? Pero esto sí tiene un descuento de 2 puntos. Eso sí lo sabemos y lo hemos aplicado en los productos académicos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata dichas actividades. Estos son los lineamientos con un tema de recordatorio, ¿no? Para que ustedes puedan revisar. Nos vamos, por favor, a la unidad número 3. Nos vamos a la unidad número 3. ¿Sí? Logran ver, ¿no? Logran ver. Se logra ver la pantalla, ¿cierto? Correcto. Sí, doctora. Sí, está Perfecto. Entonces, claro. en esa unidad, gracias, en esta unidad número 3, estimados estudiantes, vemos los contenidos, el ahorro, inversión, mercado laboral, son los primeros 2 temas que vamos a tocar ahora, y la próxima semana el consumo, la renta, gasto y el saldo de presupuesto, y sobre todo el tema importante que viene a ser la política fiscal. ¿Ok? Aquí están algunos documentos, videos, recomendaciones, y aquí está el foro de la unidad número 3, el foro formativo, y aquí es una sola pregunta. Ya esta pregunta hoy ya la pueden empezar a desarrollar de forma individual, y la pregunta es: ¿qué tipo de desempleo se observa en nuestro país en el presente periodo? ¿Y cuáles han sido las respuestas a nivel de política fiscal a los sectores públicos y privados? El día de hoy vamos a develar cuáles son los tipos de desempleo, y a través de ese concepto ustedes
pueden buscar información y ver realmente qué política se está viendo de parte, digamos, del Ministerio de Economía y Finanzas, quien lidera la política fiscal para el apoyo ya sea público o privado. ¿Ok? Entonces, podríamos nombrar, por ejemplo, en la época de la pandemia, se automatizó o se dio las facilidades para este tema de el Reactiva Perú, ¿no? Apoyando a los sectores privados, ¿no? Con ciertas características para que estos no puedan caer o evitar la quiebra de estas pequeñas, medianas empresas. ¿Ok? Y esto con un afán de que también se evite el desempleo masivo. ¿Ok? Ahí podríamos ver ese ejemplo y plantear con respecto a la situación actual, ¿no? Que es lo que estamos pasando hoy, una situación en la que tenemos conflictos internos por un tema de política, inestabilidad, desconfianza, incertidumbre, y el tema que nos está impactando desde fuera, que viene a ser este conflicto de Rusia hacia Ucrania, ¿no es cierto? Ese es el foro individual. Tenemos una actividad, esto es como con un afán de repasar los conceptos, ¿ok? Esto es una gamificación. La autoevaluación, que son 10 preguntas, es individual. Y este es el foro de coordinación que necesito activar. Ustedes lo van a ver, en este momento lo están viendo como no publicado el estudiante porque todavía no lo he automatizado, porque necesito la confirmación de los equipos. Ustedes aquí lo van a poder ver, me imagino mañana, cuando ya me confirmen dicha conformación de cada equipo, y van a tener uno en la primera pestaña adentro, van a ver la estructura de los equipos que ustedes me han confirmado en un Excel, y debajo ya van a encontrar el equipo al que pertenece. Por ejemplo, yo, Vanessa Montalvo, estoy en el equipo 1, entonces me voy al equipo 1 y dentro de ese foro grupal 1 hago mis coordinaciones con mis compañeros. Empiezo a dar mis comentarios, las coordinaciones previas, preguntas, consultas, ¿no? Quizás pueden ser algunas consultas puntuales para este paso previo de la coordinación grupal a través de este foro va a activar el que podamos nosotros revisar el producto académico. O sea, es como que una actividad previa para poder evaluar la entrega del trabajo del producto académico 3. ¿Ok? Ahora, pasando ya al tema del producto, vamos a ver de qué se trata. Abrimos el documento. Recuerden que máximo el 1 de mayo se debe entregar para evitar el descuento. Estamos descargando el archivo que lo vemos en un Word. Está cargando. Bien, entonces aquí lo que vemos es 2 trabajos, ¿sí? Estoy rellenando los 2 temas en específico, están relacionados al desempleo y el otro punto es la política fiscal. La política fiscal lo vemos la próxima semana, sin embargo, los documentos y recursos encuentran información dentro del aula virtual, por eso que es básico el autoaprendizaje. ¿Ok? Entonces podemos ir armando, desarrollando el producto desde ahora, correcto, sí, porque el día de hoy lo que pueden ya todos en conjunto desarrollar el desempleo, ¿no? ¿De qué se trata? Dice, ¿qué tipo de desempleo se evidencia para el 2022? Utilice datos estadísticos, identifique las posibles alternativas de solución. Está muy relacionado, ¿cierto? Lo voy a pintar de color verde. Está muy relacionado a la pregunta del foro. Entonces, los que desarrollan el foro van a utilizar información y esta misma información también pueden consolidarla en el entregable de su producto académico. ¿Ok? Esta es una infografía. Lo que se recomienda es que hagan infografías y no tanto mapas conceptuales, por favor. Las infografías nos ayudan a estudiar
desarrollar o entender data o conceptos y graficarlo. Entonces estamos de dos formas validando la construcción del aprendizaje, ¿ok? El punto número 2, estimados estudiantes, está relacionado a lo que es la política fiscal, ¿sí? Dice, presentar a través de política fiscal las alternativas de solución para reactivar la economía tras la crisis interna. Sabemos que estamos con esta pugna entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y externa con el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué, no? A través de la política fiscal, ¿qué alternativas se deben de dar para la reactivación? Sabemos que para el 2020, que tuvimos un bajón por el tema de la pandemia, por el tema de la recesión, se tuvo un programa especial, específico, que se llamó Reactiva. Hoy, ¿qué se puede hacer bajo la situación en la que nos encontramos a través de la política fiscal? ¿Ok? Todo esto lo pueden presentar en una infografía utilizando cualquier herramienta digital. Genially, Canvas, pueden utilizar incluso una PPT, ¿ok? Es importante que en su trabajo del producto académico no se olviden, por favor, conclusiones y sugerencias, porque una cosa es que se pueda construir la información a través de una infografía, y otra cosa es que esa información que se pueda determinar en esta infografía se pueda detallar a través de conclusiones y sugerencias de parte de todo el equipo. La rúbrica se encuentra en la parte posterior, se recomienda revisar para llegar al punto conveniente, ¿no? De tener el éxito correspondiente de este entregable. ¿Ok? Bien, entonces, este es el producto académico. ¿Alguna duda o consulta, por favor? ¿Los equipos son los mismos, profesora? Sí, los equipos son los mismos que desde la primera semana han venido trabajando. Y justamente ese es el punto que voy a volver a comentar, ¿ya? Estoy en el NRC, por ejemplo, 16383, y en este NRC, ya cuando informé sobre los lineamientos y solicitaba, por favor, al coordinador o el líder del equipo, y ya me han ido respondiendo, ¿no? Las personas que tienen información en línea, de repente están muy al pendiente, me han ido respondiendo. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? El equipo 2, ¿no? Equipo 2 y ya están los integrantes, ¿no? El equipo 4 y ya. Y esta lista la vemos aquí, ¿no? En este link, que es la misma lista que se determinó en la primera semana, ¿se acuerdan? Pero quizás hoy puede ser de que, es un ejemplo, el equipo 1 esté conformado ya no por 6 integrantes, sino por 4, por ejemplo, ¿no? Por algún tema en específico. Entonces, ese detalle necesito que me confirme. Los datos y los apellidos lo encuentran en esta tabla para que me entreguen de esa forma la información. Ya, equipo 1, 2, 3, 4. Agradezco a todos los equipos que puntualmente me entregaron esa información por el foro. Por este foro de novedades y consultas, recibo, termino de consolidar, automatizo, y ustedes ya van a tener ese foro de coordinación grupal. Antes de desarrollar el producto académico número 3, se entiende que se tiene que desarrollar una coordinación, ¿no? Valga la redundancia, previas para ver cómo el equipo se va desarrollando colaborativamente. ¿Sí? Profesora, una consulta. ¿Se entiende que esta coordinación que vamos a poner en el foro, no escuché bien, la va a activar hoy día, mañana? La tengo que activar mañana máximo. El día de hoy, si tengo toda la información, yo les indico ya está activado del foro, ¿no? Entonces ahí empiezan. Yo les voy a avisar por el chat del WhatsApp, cosa que así también puedan ustedes empezar las coordinaciones. Pero yo sé que cada uno de ustedes manejan chat de los equipos, ¿no? Internamente. Entonces, solamente sería cuestión de que ustedes pongan algunas indicaciones previas, importantes, ¿no? No se pide que tengan todas las conversaciones registradas en ese foro puntualmente, y esto va, digamos, ser un paso previo para la presentación del producto en sí para el 1 de mayo como máximo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, por favor?
¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No? Bien, entonces en este momento vamos a empezar con nuestra sesión porque el tiempo también apremia, ¿correcto? El día de hoy les tengo una actividad, se llama gamificación, para determinar algunos indicadores que necesito validar con ustedes. Se trata del tema que vamos a desarrollar y necesito que los que estén atentos puedan interactuar a través de esta herramienta digital. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, todos entramos a socrative.com. ¿Sí? Todos entramos a Socrative. Ahí estoy pasando en el chat. ¿Sí? Entramos así a socrative.com. Entran a la opción de login. ¿Sí? Están viendo mi pantalla. Entramos. Y le va a salir una pantalla de estudiante y docente. Ustedes entran a la opción de estudiante. Yo entro al de docente porque voy a activar este test. Es una especie de preguntas y respuestas para marcar, ¿ya? Con respecto a la información que hoy vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces vamos a activar. Me dan un segundo. ¿Sí? Los que ya ingresaron a socrative.com e ingresaron a la opción estudiante, le va a salir un cuadrito donde dice nombre de sala. El nombre de la sala es lo que estoy marcando en este momento. ¿Ya? La sala se llama Economía 1821. Así, todo junto. Economía 1821. Y luego le va a pedir el nombre. Ponga su nombre, por favor. El código o el nombre de la sala es Economía 1821. ¿Sí? Por ejemplo, Lisette ya ingresó. ¿No? Lisette ya ingresó, ya la veo. Y lo mismo necesito, por favor, que ingresen los demás. Y hay 5 preguntas. Ingrese, por favor, y empiece a desarrollar. Vamos a dejar 4 minutos para que se desarrolle. ¿Ok? Me voy a poner en mute para no interrumpir, para que lean y marquen la respuesta correcta. ¿Ok? Este es un test rápido para validar algún tema en específico que ahora les cuento. ¿Ok? Hay 10 participantes. Me pongo en mute, por favor. Ingrese. Sí, Nelcy, le escucho. Miss, buenas noches. Miss, una consulta. ¿Qué ponemos en estudiante? Porque estoy ingresando en estudiante y me sale que no puedo ingresar. A ver, déjeme ver. Qué raro. Sí, están ahí, hay 16 usuarios ahorita que se están rellenando. Usted está A mí me sale invalid Zoom, me dice. ha ingresado. Está en inglés, ¿no? Sí, también lo puede poner en español. En la parte superior se puede cambiar el idioma. Miss, el nombre de la clase, ¿qué le pongo? Economía 1821. Lo que escribí aquí. Ya, gracias. Ah, aquí está. Ahí está. Recomiendo que tienen problemas de repente en ingresar por un problema de red. Lo primero que les pido es que no se extrañen, ¿ya? Y luego ya lo vamos viendo y porque lo voy a compartir con todos. ¿Okay? Isdras, ¿podría apagar su micro, por favor? Gracias. ¿Ok?
No se mortifiquen los que de repente tienen problemas, tranquilidad. Luego con mi persona lo vamos a desarrollar. No se preocupe, María Fierro. ¿Usted está desde el celular trabajando o desde la máquina de repente? Los que no pueden, no se preocupe. No es un puntaje que va a sumar, pero sí una forma de, digamos, gamificación para determinar algunos temas. ¿Sí? Tranquilos. Lo menos que quiero es que se estresen. Tranquilos. ¿Sí? Vamos a dar 2 minutos más, por favor. En el nombre ponemos nuestro nombre. Sí, puede poner apellido o nombre. Sí, desde su laptop también puede hacer lo mismo. Ingresa a socrates.com, a la opción estudiante, y le va a pedir el nombre de la sala, que se llama Economía 1821. Sí, no hay ningún problema. ¿Ya? 1 minuto más, por favor. Ujú. 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 1 minuto adicional, ¿sí? Para poder terminar esta actividad, ¿sí? Los que ya están en la herramienta, terminen de marcar, por favor. Por ejemplo, Beatriz, le falta marcar 4 preguntas. Alguien entró como Economía 1821. Ahí tenían que poner el nombre de ustedes, pero tranquilos, estamos aprendiendo. Tranquilidad, ¿ok? Tranquilidad, paciencia. Percy, termine de responder, por favor. Roxana, Jennifer, termine de responder, por favor. Uh-huh. Ah, ya sale que hemos terminado, ¿no? Porque a mí me sale que está completando la actividad actual, esperando que la siguiente actividad empiece. Así es, así es. Uh-huh. Listo, ahora sí terminamos. Esto es un ensayo. Quizás de aquí a otra clase también vamos a hacer otra actividad, ¿ya? Así con un afán de repaso y estar listos también para el examen final, ¿ok? Esto nos va a ayudar bastante, la gamificación, pero la gamificación va sobre un aprendizaje previo, que es el autoaprendizaje, la revisión de los documentos que ustedes deberían tener como costumbre, ¿no? Esas actividades previas. Ok, vamos a terminar para ver el resultado, ¿ya? En este momento, esta herramienta, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Y yo puedo ver quiénes han resuelto, cuántas respuestas han acertado, pero eso cuando yo de repente determino alguna actividad previa, ¿no? Normalmente, pero se entiende que el grupo viene repasando porque estamos en una modalidad que exige esa actividad. Vamos a ver cuáles son las preguntas, ¿ya? Y la pregunta número 1 dice, el motor de la economía es, y tengo las exportaciones, el consumo, el ingreso disponible, el ahorro. ¿Cuál de estos conceptos usted cree que es el motor de la economía? Ya vamos a ver los resultados. El 26% dice las exportaciones, el 37% dice el consumo, y va por ahí, ¿ya? El consumo es el principal motor de crecimiento de una economía, ¿ok? El consumo, ¿ok? Vamos sobre la pregunta número 2. ¿Los ahorros financian el incremento de la capacidad productiva? ¿Verdadero o falso? Si uno ahorra, por otro lado, ¿incrementará la capacidad productiva para las inversiones de otros sectores? ¿Verdadero o falso?
Y la respuesta es verdadera. Excelente. El 80% ha respondido que es verdadera. Se está validando que hay repaso de esta. Hablando sobre la tasa de interés, cuando dice a mayor tasa de interés, menor inversión, a menor tasa de interés, mayor inversión, ¿esto es verdadero o falso? Vamos a ver. Y el 73% acertó, ¿no? De los que han desarrollado esta actividad, el 73% acertó. Y es correcto. Cuando la tasa es menor, uno se motiva y tiende a sacar más préstamo e invertir en sus negocios o proyectos. 4, el ahorro y la inversión son iguales en una economía cerrada. Y esta pregunta a mí me va a dar una alerta. La alerta es saber si los estudiantes están repasando previamente, ¿no? Vamos a ver, y el 52% de los estudiantes que hoy están reunidos han respondido correctamente. El otro 48% quizás quizás revisó y no lo entendió bien. En este punto tengo que hacer énfasis en la explicación en la clase de hoy. ¿Sí? Estoy determinando. Y la pregunta número 5, según la identidad de gasto, ahorro, inversión, el ahorro del gobierno, ese gobierno es igual. ¿A qué será igual? Eso lo vamos a aprender. De repente, como son muchas fórmulas, usted lo revisó y quizás no lo entendió. Es común esta respuesta, es común, no me sorprende mucho. Así que la respuesta correcta es que el gobierno tiene ahorro y está compuesto por impuesto menos transferencia menos gasto. Y eso lo voy a explicar también porque muy pocos respondieron correctamente. Solo el 5%. ¿Ok? Esto a mí me lleva a hacer un panorama de lo que ustedes han repasado y en qué temas tengo que incidir en estos minutos de hora sincrónica. ¿Ok? Bien, gracias a todos los que han podido. La próxima clase de repente vengo con un Kahoot o también podemos repetir el Sócrates que me ayuda a mí a ver a un esquema más claro, ¿no? Individual, una radiografía más clara. Bien, vamos a empezar. Estimados estudiantes, se han dado cuenta que la clase de hoy está relacionado al tema de ahorro, inversión y el segundo tema al tema del desempleo. ¿Sí? El ahorro y la inversión serán iguales. El propósito de esta sesión, voy a ampliar, es justamente describir la relación que existe entre el ahorro y la inversión en el crecimiento económico. ¿Ok? Y también vamos a hablar un poco sobre el mercado de fondos prestables, que ya lo habíamos visto a nivel del sistema financiero. Solamente vamos a hacer un repaso exacto de puntos específicos. ¿Ok? Y vamos a comenzar. ¿Qué es una inversión? ¿Qué es un ahorro? Muchos tenemos ya conceptos preestablecidos sobre estos, pero es importante saber que en economía, todo lo que se ahorra en una economía cerrada, todo lo que se ahorra se invierte o todo lo que se produce se consume. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a hacer un análisis de una economía cerrada. ¿Qué significa una economía cerrada? Donde la economía no tiene, ¿no?, relación con el resto del mundo y prácticamente es una economía de autoconsumo, ¿correcto? Entonces, aquí lo que vamos a demostrar que la inversión va a ser equivalente al ahorro. En economía, ustedes van a ver que la inversión está denotada con la I y el ahorro con la S. ¿Ok? Vamos a demostrar que esto en una economía, esta relación, esta equivalencia, es igual, de dos formas. ¿Ya? Previamente hay que determinar los conceptos. Uno es identidad del gasto, ahorro, inversión, ¿ya? Donde en una economía, en su conjunto, ambos son iguales. Y para ello hay que entender el concepto de superávit presupuestario, ¿ya? El superávit, cuando nosotros sumamos los ingresos y restamos los gastos, hay una diferencia a favor. A eso nosotros le decimos un superávit. Pero como estamos hablando en macroeconomía, nosotros hablamos de un superávit presupuestario,
¿no? Donde se determina la diferencia entre los ingresos fiscales y el gasto público. Si existe, ¿no?, un saldo a favor, se le llama superávit. Y todo lo contrario pasa con el déficit presupuestario, que es la diferencia entre los ingresos y el gasto, pero el gasto es mayor y por lo tanto estoy en déficit, ¿no? Suele pasar, ustedes han escuchado, compañeros, dicen, no, estoy en déficit, estoy aguja, ¿no? Y aquí lo que estamos entendiendo es el déficit presupuestario, ¿ok? A nivel macroeconómico. Otros conceptos, entendiéndose como saldo del presupuesto, el resultado entre el ingreso fiscal y el gasto, ¿no? Si el saldo presupuestario es positivo, lo llamo superávit, pero si el saldo presupuestario en un periodo establecido es negativo, es déficit, ¿correcto? Por otro lado, también es importante conocer el concepto de ahorro nacional, que viene a ser la suma del ahorro privado más el saldo presupuestario. ¿Qué quiere decir? ¿Que el gobierno va a tener un saldo? Claro que sí. Hace un momento estoy diciendo todos los ingresos del Estado menos los gastos públicos, hay un resultado, ya sea superávit o déficit. Ahora, si yo quiero saber cuánto es el ahorro nacional, sumo el sector privado y la diferencia o el resultado del saldo presupuestario. ¿Ok? Entonces el ahorro nacional va a ser la suma del ahorro privado más el ahorro del gobierno, en pocas palabras. Y cuando hablemos de una economía abierta, hay que entender este concepto como entrada de capital, que significa entrada de fondos a nuestro país. Vamos a explicar teóricamente que en una economía cerrada el ahorro es equivalente a la inversión. Primero, vamos a explicar bajo una economía simplificada, entendiéndose que dentro de una economía cerrada todo se consume, todo lo que se produce se consume, y vamos a entender cómo se determinan estos ingresos. Validamos primero este ítem, número 1, que dice que los ingresos totales, todo lo que tenemos como ingreso, ¿qué se tiene que hacer en una economía cerrada? ¿Qué pasa con este ingreso? Se gasta, ¿no? Y si yo quiero determinar cómo se determina ese gasto, entonces identifico que los ingresos totales, primero, lo gasto en consumo para satisfacer mis necesidades y lo que resta lo dejo como ahorro, ¿cierto? Eso es lo que funciona, ¿no? Todos los ingresos se consumen y la diferencia se ahorra, ¿cierto? Mientras tanto, el gasto consiste en el gasto de consumo y el gasto de inversión. En el punto número 3, vamos a determinar cómo es la radiografía del gasto, por ejemplo. Solamente quiero determinar cómo está dado. Entonces, ¿en qué gasto? Gasto en consumo para satisfacer mis principales necesidades y gasto en inversión, porque hay una diferencia de dinero, la cual la voy a invertir en hacer crecer mi negocio, una sucursal nueva, etcétera, ¿no? Entonces, si ponemos a estos dos números, el ítem 2 y el ítem 3, juntos, el resultado va a ser este 4 a nivel de ecuación, ¿no? Donde el gasto del consumo y el ahorro, que sería el punto 2, igualamos con el gasto del consumo y el gasto de inversión, ¿cierto? Porque al final son iguales. Y si esto es una ecuación, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Este gasto, si quiere pasar al otro lado, se anula con el signo negativo o positivo, quedando en evidencia que el ahorro es igual al gasto en inversión. Por ello, estamos determinando que en una economía cerrada el ahorro es igual al gasto en inversión. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar de forma de ecuación, que era justamente una de las preguntas que habíamos visto en el Sócrates, ¿no? En el ejercicio. Pero antes de empezar, recuerdan ustedes que en la clase del PBI hablábamos del enfoque de producción, perdón, el enfoque del gasto. ¿Cómo es el PBI? Perdón, estoy marcando mal. ¿Quién me dice? Puede activar su micro mientras yo estoy dibujando. El PBI, a través del enfoque del gasto, vino, ¿no?
en el Producto Académico 2. El PBI es igual, ¿quién me dice? Bajo el enfoque del gasto. Ojo, esto viene en el examen final también, por favor, por eso atentos. El PBI es igual a consumo, más inversión, más gasto público, ¿cierto? Pero como estamos hablando en una economía cerrada, ¿pondré exportación menos importación? No, no es cierto. Hasta aquí queda mi fórmula. ¿Ok? Entonces, como en este tema estamos hablando sobre la inversión, tengo que despejar la I. Entonces, aquí ya tengo, ¿no? Esta fórmula que les estaba comentando. Y despejando la I, ¿qué es lo que me queda? Me queda que la inversión es igual al PBI menos consumo menos gasto. ¿Correcto? ¿Sí? Estamos despejando la inversión dentro de la fórmula que ya habíamos estudiado en la clase del PBI, por eso que es importante recordar siempre esa clase, ¿ok? Bien, aquí lo dejamos por un momento y vamos a entender nuevos conceptos que el día de hoy estamos aprendiendo, que es el ahorro privado. ¿Cómo está conformado el ahorro privado? El ahorro privado viene a ser todo lo que se ha producido, el PBI, más las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Recuerdan que en la primera clase hablábamos de estas transferencias que vienen a ser esos subsidios o apoyo a cierta población vulnerable de parte del gobierno. Puede ser Caliwarma, Beca 18, puede ser esos bonos que se dieron en la pandemia. Es un presupuesto para cierto programa, para cierto grupo vulnerable, ¿ok? Entonces, el ahorro va a ser el resultado del PBI más las transferencias que recibe del gobierno y le restamos los impuestos y le restamos el consumo, porque el sector privado tiene que pagar impuestos, ¿no? Por eso que hay que restarle. También consume, por eso lo restamos. Y ese resultado vendría a ser el ahorro privado. ¿Y cómo es el ahorro del gobierno, profesor? El ahorro del gobierno es igual a todos sus ingresos, que vienen a ser los impuestos recaudados, menos las transferencias, porque es un gasto en programas específicos, como les decía, un subsidio, y le restamos todos los gastos que el gobierno tiene. Hay diversos tipos de gastos, ¿cierto? Desde el pago a los congresistas, a los docentes, a los doctores, al sector público, construcción de vías públicas, etc. Ese es el gasto público. El resultado va a ser positivo o negativo. Y si es positivo, superávit, si es negativo, déficit, ¿no? Era lo que estábamos explicando inicialmente como conceptos básicos. Bien, ahí ya tenemos, digamos, la información y ahora a través de estas fórmulas vamos a entender por qué el ahorro y la inversión son iguales en una economía cerrada. Miren, vamos a borrar lo que hemos escrito y vamos a sacar esta información. El ahorro nacional es igual, como habíamos dicho, ¿no? Es igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno, ¿cierto? Como el ahorro nacional está dividido a nivel privado y gobierno, lo que hago es, ¿no? Determinar a través de sus indicadores. El ahorro privado es igual al PBI más transferencia, menos el impuesto, menos el consumo. Y el ahorro del gobierno, ¿no? Más, le pongo más porque aquí el signo se suma a ambos ahorros. El impuesto menos transferencia menos gastos. Ya, si solamente me quedo con esta operación matemática, ¿no? En economía tenemos que leer bastante y también analizar fórmulas, ¿no? Si me quedo con esta fórmula, estimados estudiantes, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que me queda? Hago la operación. Miren, ¿qué es lo que queda? Transferencia con signo positivo se va con signo negativo, se anulan. El impuesto negativo se va con este impuesto positivo. ¿Qué es lo que queda? Queda PBI, consumo, con el signo negativo y menos. Este es el resultado, ¿no? Y hace un momento habíamos determinado qué significa PBI menos consumo menos gasto. ¿Qué significa? Igual a inversión. Estamos validando que el ahorro es igual a la inversión. ¿Se dan cuenta? Hemos validado la información a través del concepto y a través de ecuaciones con las cuales estamos entendiendo que la inversión es equivalente al ahorro nacional. Vamos a seguir, ¿ok?
Pero profesora, ¿qué pasa? Estamos hablando de economía cerrada, pero en la actualidad son muy pocas las economías cerradas, ¿no? Hoy el mundo es globalizado y hablemos, por favor, de economía abierta. Ok, pasemos a la economía abierta. Y en economía abierta, ¿qué es lo que se ve? ¿Se acuerdan que hasta este punto habíamos determinado que la inversión es igual al ahorro nacional? Sí, ¿no es cierto? Lo que vamos a aumentar a esto es la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Esta parte también la podemos conocer como CAE. ¿Y qué es CAE? ¿No? La relación o el resultado de las operaciones con el resto del mundo, con las cuales transaccionamos. Y a eso nosotros le llamamos saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Ok? Entonces, si lo quiero ver en una fórmula más ordenada, lo podemos ver de esta forma. Uno, de forma más detallada, donde la inversión del gobierno más la inversión privada es igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno. Esto es lo que habíamos determinado, inversión igual a ahorro. Pero a eso hay que sumarle o restarle el resultado de las exportaciones menos importaciones, ¿no? Que es el CAE. Si lo quiero ver de forma más reducida y despejada, como CAE, sería que el ahorro nacional menos la inversión va a ser igual a más menos el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Por qué más menos? Porque no sabemos si ha habido más importación o más exportación, dependiendo de cómo quede la operación en el análisis de un periodo. ¿Ok? Entonces aquí tengo ya la fórmula de una economía abierta a nivel de el ahorro y la inversión. Vamos ahora, me voy directamente a un ejercicio, ya luego regreso para explicar el resto, para que no se nos vaya estos conceptos. Hay un ejercicio que se está proponiendo y dice, en una economía el ahorro público, ¿cómo es el ahorro público? Dice que es 0, SG 0, y la inversión pública, IG, es 5. El saldo de la cuenta corriente es menos 8. ¿Cuál es el saldo del ahorro inversión? Bien, en la fórmula lo que habíamos visto es, ¿no? A ver, voy a escribir, ¿se acuerdan de la fórmula? CAE, ya sea más menos, ¿no? Aquí le pongo el signo más menos, es igual al ahorro menos la inversión. Pero aquí podemos hacerlo de forma desglosada, donde el ahorro privado menos la inversión privada, o sea, sector privado y sector del gobierno público, ¿no? Entonces, el ahorro privado menos la inversión más el ahorro del gobierno menos la inversión va a ser igual a CAE, que viene a ser el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago, ¿no? Aquí ya me dan los datos. ¿Cuánto es el saldo de la cuenta corriente? Es menos 8. Reemplazo el valor. ¿Cuál es el saldo ahorro inversión privada? Esto, el saldo del ahorro inversión privada, viene a ser la incógnita. Justamente esta parte, ¿no? La voy a marcar de rojo. Y va a ser para mí mi incógnita. Porque me da el ahorro público, que es 5, y la inversión pública, que es 5. Bajo el signo que le pertenece, más por menos es menos. Se queda como menos 5. Entonces, como el saldo ahorro inversión privada es la incógnita, la despejo, la llevo al otro lado y quedaría de la siguiente forma. Menos 8 más 5, y el resultado de este análisis sería que el saldo del ahorro inversión es igual a menos 3. ¿Qué significa el menos 3? Este menos 3 significa superávit o déficit. Déficit. Déficit, ¿no es cierto? Es un déficit. Entonces, en el sector privado hay un déficit. Eso es, digamos, una estrategia, una forma de aplicar la teoría a través de estas fórmulas para identificar. O sea, lo más importante, estas fórmulas nosotros lo vamos a tener, pero lo más importante es saber qué significa el resultado, ¿no? Es un déficit. Y ahí es donde empiezan a aplicarse políticas o programas para incentivar el desarrollo dentro de una economía. Si hay un déficit, ¿qué hace el gobierno? Empieza a prestarse o a buscar liquidez para empezar a mover la economía. Recuerden que el sector privado es uno de los motores importantes dentro de nuestra economía.
¿Ok? Vuelvo al punto en la que nos quedamos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el mercado de fondos prestables. Recuerden ustedes, este mercado de fondos prestables es un mercado hipotético donde se dan préstamos, se ofrecen préstamos y se aplica una tasa de interés, ya sea, si hablo desde el punto de vista crediticio, esta es una tasa activa, ¿cierto? Y es importante reconocer la tasa de retorno en un mercado de fondos prestables. Es importante saber que esta fórmula nos ayuda a nosotros a determinar qué tan rentable es un proyecto, ¿no? Y la fórmula me dice lo siguiente: hay que sumar todos los ingresos de un proyecto, restarle todos los costos y dividir los costos del proyecto y multiplicarlo por 100. Al multiplicar por 100 yo voy a tener un resultado. Imagínense que el resultado de esta operación, de esta fórmula, me da 13%. ¿Ya? Quiere decir que el proyecto, el cual estoy evaluando, tiene una rentabilidad del 13%. Puede ser bueno, no lo sé. ¿Cómo sé que es bueno o es atractivo? Cuando lo comparo versus otra tasa o un costo de oportunidad, naturalmente debería ser del mercado. Imagínense que vamos y averiguamos y la tasa en el mercado, no sé, alguna entidad financiera o el promedio de las entidades financieras, me pagan por el dinero, guardar el dinero, por ejemplo, me pagan 10%. Estoy siendo muy optimista, ¿cierto? ¿No? Pero el proyecto me rinde 13. Entonces, este análisis a mí me ayuda a tomar una decisión, que es el momento de invertir en este proyecto, porque si lo guardo en un banco, pues me pagan el 10. Estoy perdiendo el 3%, ¿no? Todo lo contrario puede ser que, por ejemplo, en el mercado me den una tasa del 15%. Si yo encuentro una tasa superior a la rentabilidad de un proyecto, definitivamente no le doy vueltas y mejor deposito la plata en una entidad financiera en vez de quizás a través del riesgo incluso perder el dinero, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta fórmula nos ayuda a determinar qué tan rentable. Esto lo voy pasando porque sí es entendible, estoy dando énfasis en los puntos más importantes. Aquí vemos el concepto de tasa de interés real, ¿ya? ¿Qué es la tasa de interés real? Normalmente pregunto en el examen final porque se confunde, ¿ya? La tasa de interés real viene a ser, ¿no?, igual a la tasa nominal menos la inflación, menos. A veces dicen que es más la inflación, es menos. ¿Y qué es la tasa de interés nominal? ¿Qué es? La tasa de interés nominal, estimados estudiantes, viene a ser esa tasa que nosotros negociamos, por ejemplo, cuando vamos a una entidad financiera y saco un préstamo hipotecario, y es la que negociamos. No se habla de tasa de interés real porque imagínense que yo diga, ¿sabe qué? Le voy a cobrar una tasa nominal de 7-8%, que es más o menos la tasa que hoy está en el mercado, y le resto la inflación. ¿Cuánto es la inflación? El último mes, 6%, imagínense. Al final estaría pagando solamente 4, ¿no? En la realidad no funciona. En la realidad hablamos de tasas nominales, pero siempre es importante saber cómo está determinada la tasa de interés real. Recuerden que es igual a la nominal, pero hay que restarle la inflación. ¿Y por qué no hablamos de tasa de interés real? Porque nadie sabe cómo va a ser la inflación a este mes o al cierre de diciembre. Bajo esta situación incluso es de mucha incertidumbre, así que se habla de tasas de interés nominal. No se olviden, en el examen es menos la inflación, ¿ok? La tasa de interés real. A la nominal la restamos la inflación. Esto acabo de explicar. Conclusiones de este punto. El gasto en inversión es igual al ahorro nacional en una economía cerrada, son equivalentes. El ahorro nacional, recuerden que viene a ser la suma del ahorro privado más el ahorro del gobierno, y la fórmula, para que nadie nos sorprenda, quizás donde diga, oye, ¿sabes qué? Préstame dinero porque este proyecto rinde más en vez de que tengas el dinero bajo el colchón, qué sé yo, ¿no? Tenemos una fórmula que podemos sacarlo, ¿no?, y aplicarla. ¿Cómo se llama? La tasa de retorno, donde tengo que sumar todos los ingresos menos los costos entre los costos por 100.
Para ello tengo que tener esa información. Comparo versus otra tasa que normalmente se da en el mercado y si esta es mayor y validando, de hecho, pues hay que saber que también tiene un estudio de mercado este proyecto, porque no solamente aplicando esta fórmula, pero es una herramienta, ¿ok? Es una herramienta. Vamos a seguir ahora hablando del mercado laboral, ¿ok? El mercado laboral y el desempleo, que es un dolor de cabeza, ¿no? Todos soñamos con tener un buen empleo, estar trabajando, y es más, podríamos decir que en nuestro tiempo, en la situación en la que nos encontramos, es un lujo tener un trabajo, de verdad que sí, ¿ya? El tema de la pandemia arrastró mucho tema de informalidad y esto ha generado pues que el peruano proactivamente sea un emprendedor, pero no necesariamente está identificado con la formalidad, porque esto perjudica al inicio de una actividad. Entonces, los que han sido desempleados en este periodo, naturalmente empiezan, ¿no?, de forma informal, y esperemos que a través de políticas del Estado involucren a estos empresarios, emprendedores, a que se puedan formalizar y de esta forma también contribuir no solamente al PBI, no solamente en pagar impuestos, sino que también tengan los beneficios correspondientes. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros, el día de hoy lo que vamos a aprender, uno, las características del desempleo, los tipos de desempleo, vamos a hablar de la ley de Okun y la curva de Philip, que hablan mucho del desempleo. Este es una figura que se dio antes de la pandemia. Y antes de la pandemia y una proyección al 2024, ¿ya? Entonces, el Perú, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, el Perú tenía para ese entonces una tasa de desempleo de 6%, 6.6%, ¿ya? Y Venezuela, de verdad, no la toco porque, bueno, tiene mucho conflicto, es un país desordenado, lamentablemente no merece la pena, pues, dar cuentas. Pero sí, quizás México, por ejemplo, antes de la pandemia, una tasa de desempleo de 3.5, ¿no? Honduras, 3.4. Chile, 6.5, aprox, sobre el Perú, ¿no? Aprox. Pero con el tema de la pandemia, pues los resultados se alteraron, ¿no? Bueno, este gráfico habla sobre las brechas salariales también, a nivel región, provincia y comparado con la ciudad de Lima. Entendiéndose las barras azules, estimados estudiantes, los salarios de los varones, y las barras naranjas, los salarios de las mujeres, e incluso por regiones. Esto es desde el 2016. La brecha salarial siempre ha sido un problema, siempre ha sido, ¿no?, un punto de observación. Y esto no solamente sucede en el Perú, también esta brecha salarial la podemos hacer tangible a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, antes de la pandemia, el resultado de la brecha era sobre 21%. Hoy la brecha se ha incrementado. ¿Qué quiere decir? Por cada sol que gana un varón, por ejemplo, la mujer está ganando 70 céntimos, ¿no? Eso es hoy. Antes era, ¿no?, un sol 80 céntimos, para comparar. ¿Ya? Y esto tiene muchas aristas, definitivamente, ¿ya? Quizás podamos tener una clase extensa sobre las brechas, sobre el tema específico de la capacidad constante o las habilidades que las reclutadoras hoy hacen hincapié, pero siempre sale estos indicadores y que perjudican bastante, ¿no? En la política hablan de la paridad, hablan de muchas cosas, pero en la realidad se denota mucha diferencia, y más aún cuando lo medimos a nivel de sueldo. La brecha también, una mujer, por ejemplo, sin hijos gana el 100%, mientras con una mujer con hijos gana incluso 13% menos. Caso contrario con los varones, un varón sin hijos gana el 100% y un varón con hijos gana hasta 105 más por ciento, ¿no? Esas brechas enormes. Ahí les dejo algunos links que ustedes quizás puedan revisar y también buscar alguna información más actualizada. La última que leí fue que esta brecha no quedó en 21, sino se elevó al 30%.
Aquí vemos la tasa de desempleo a septiembre, por ejemplo, del 2020. Recuerdan en la información inicial, en 2019 teníamos sobre 6%, miren cuánto llegamos, a 16.5 a septiembre. Aquí, la voy a remarcar en este punto. Y para julio del 2021 ya estábamos nuevamente recuperando, ¿no? Estábamos volviendo a cierta normalidad. Esperemos que esto vuelva. Hasta el último informe todavía no llegamos al nivel prepandemia, o sea, febrero del 2020, no llegamos a ese nivel aún. Más ahora, con la situación crítica que tenemos, con esta incertidumbre, el cual se viene suscitando a nivel de la política, y por qué no también que mucho impacta este tema de la crisis provocada por la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, es más, hay proyecciones que se dieron en diciembre por los crecimientos en los países latinoamericanos y de todo el mundo, y estos en este mes están siendo ajustados. Si hablábamos de un crecimiento de 3.4, ¿se acuerdan? En la primera semana del PBI, se está proyectando, hay un informe nuevo, que el PBI se esté dando, ¿no?, con 2.5. O sea, ya estamos bajando. La situación no está pintándose bien, más aún con todos los paros, más aún con este tema de muchas mineras que hoy también tienen problemas. Así que este es un trabajo, digamos, que debería partir del interés, ¿no?, de nuestros líderes, pero sin embargo no vemos hasta el momento una reacción. Se está haciendo más complicado incluso. Bien, ya no quiero seguir hablando de la realidad porque sí preocupa, pero es inevitable. Vamos a meternos un poquito a la teoría. Cuando hablamos del tiempo promedio para encontrar el trabajo, chicos, alguien me pregunta, profesora, dígame cuánto es el tiempo, ¿no? Va a depender. Si usted tiene estudio técnico o universitario, recién egresado, normalmente antes de la pandemia, este número lo tengo antes de la pandemia, va sobre 3 a 6 meses para encontrar el trabajo. Por el tema de la experiencia, a veces demora. Y cuando hablamos de personas que tienen ya una experiencia y demoran entre 3 a 4 meses, y las personas que de repente tienen un cargo alto, digamos, un cargo senior a más, digamos, y tienen un nivel o una línea de carrera más alta, pueden demorar hasta 1 año para encontrar trabajo, ¿no? Justamente por las expectativas o por el nivel que él o esta persona pueda determinar. Es importante entender, estimados estudiantes, qué significa el concepto de desempleo, porque el desempleo es desempleado es aquella persona trabajador que busca empleo de forma activa pero no lo encuentra, ¿ok? Hay que entender bien el concepto. Hay muchas personas que dicen, sí, es que estoy desempleado, pero busca. Si no lo busca, no es desempleado. Ya estamos hablando en los desempleados ocultos, por ejemplo, ¿no? Es importante buscar activamente. Hay muchas formas de búsqueda, incluso hoy a través de la web. Antes teníamos que hacer cola, ¿no? Y llevar y estar uniformado, ¿no? Va cambiando el sistema laboral. La creación y desaparición del empleo está dado por varios factores o varias situaciones en las que se encuentra, digamos, dicha sociedad. La aparición, por ejemplo, de la tecnología y el cambio del gusto del consumidor hace de que se den nuevos o desaparezcan, ¿no?, empleos. La tecnología muchas veces reemplaza a la mano de obra a nivel considerable, ¿no? Una máquina puede reemplazar a 15, a 20, dependiendo de la función. También los trabajadores dejan a menudo sus puestos por razones personales, por mudanza, insatisfacción, por clima laboral, por acoso incluso, ¿no?, laboral, o mejores perspectivas, ¿sí? Hay muchos factores que involucra el tema del desempleo. Incluso en ocasiones que se deja de trabajar en años de prosperidad. Puede ser que el Perú esté creciendo, esté desarrollando y uno se da
el año sabático, ¿no? Y uno dirá, ¿y cómo será ese año sabático? Muchas veces personas toman decisiones muy importantes como para dedicar a una especialidad full time, por ejemplo, un doctorado, una maestría, qué sé yo, una especialidad. ¿Cómo determino la tasa de desempleo, estimados? Ahí vemos la fórmula que la tasa de desempleo es igual a las personas empleadas entre personas desempleadas más personas con empleo. ¿Sí? Aquí estamos viendo esta fórmula, ¿sí? Y con esa podemos determinar la tasa de desempleo. Ahora les voy a explicar los tipos de desempleo. Hay 3 tipos, ¿ok? En el foro me parece que preguntamos ¿no? ¿Qué tipo de desempleo hoy se evidencia en nuestra economía bajo la situación en la que vivimos? El primer tipo de desempleo es el friccional, el segundo el estructural y el tercero el cíclico. El friccional es el desempleo en el cual se toma tiempo, un trabajador busca un nuevo empleo, ¿no? Invierte tiempo en buscar un nuevo empleo. ¿Por qué? Pueden darse razones, ¿no? Por ejemplo, el proceso constante de desaparición y creación de nuevos empleos, o el hecho de que siempre hay nuevos trabajadores entrando al mercado laboral. Entonces, ¿es común en una economía tener desempleo friccional? Sí, por varios motivos, ¿no? Por crecimiento, porque ya de repente ese negocio no da para adelante y ya no hay, digamos, una línea de carrera y usted se tome el tiempo para colocarse nuevamente. El desempleo estructural sí se refiere a un mercado laboral donde existen más personas, ¿no? Buscando un empleo. Este viene a darse de forma muy complicada, ¿no? Incluso hoy no solamente se evalúan el conocimiento técnico de la profesión, sino que hoy incluso las reclutadoras están siendo más rígidas, digamos, con el tema de las habilidades blandas, ¿no? La comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, resolución de conflictos, ¿no? Entonces, hay más, digamos, requisitos previos, porque antes básicamente te tomaban un examen de conocimientos, si eres bueno en el área donde te estás desarrollando, una entrevista, un test psicológico y ya, ¿no? Pero ahora hay más filtros y ahora se valora más incluso esas habilidades blandas sobre las que habíamos comentado, ¿no? Y este desempleo estructural se hace mucho más incluso complicado. ¿Por qué? Porque el mundo hoy exige más competencias, ¿ok? Entonces siempre hay que estar en constante capacitación. Y otro es el desempleo cíclico. Se denomina desempleo de esta forma cíclico a las desviaciones que experimenta la tasa de desempleo respecto a la tasa natural. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los ciclos económicos de la economía, recuerdan ustedes que habíamos explicado los ciclos altos y bajos en el largo del tiempo como resultado del PBI, si el PBI fue positivo y va creciendo, pues vamos a llegar a un crecimiento, un auge, pero si se va bajando la producción, hay una recesión o incluso una depresión. Y esto está relacionado con esos altos y bajos que tiene la economía. Se entiende que en el 2020 el Perú tuvo una recesión por un resultado de menos 11.12, ¿correcto? Eso lo hablamos en la clase del PBI. ¿Podríamos decir que el 2020 hubo una tasa alta de desempleo? Sí. ¿Qué tipo de desempleo? Cíclico, explicado básicamente por la recesión, porque todos entramos en cuarentena, ¿no es cierto? Negocios cerrados y etcétera, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto, lo hemos hecho tangible, no podíamos salir, ¿no? De nuestras casas. Ahora me parece que ya, incluso en algunas regiones, ya están dando la posibilidad de dejar de usar la mascarilla y eso en realidad es un avance, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la tasa natural de desempleo. Como ya aprendimos y hemos determinado los tipos de desempleo, yo les cuento que si en el examen se les pide hallar el desempleo natural, ustedes tienen que sacar el dato del desempleo friccional más el estructural. Ah, fácil, profesora. ¿El desempleo natural es sumar los dos tipos de desempleo? Sí. ¿Cuál? El friccional y el estructural. ¿Y cómo se saca el desempleo real? Ah, fácil. Es igual al desempleo natural, que viene a ser toda esta parte,
más el desempleo cíclico, ¿no? Entonces, el desempleo real, profesora, en pocas palabras, es sumar los 3 tipos de desempleo, sí, friccional, estructural y cíclico, prácticamente, ¿cierto? Bien, vamos entonces a, bueno, esto de las variaciones de tasa natural de cambio, ahí están los conceptos, es fácil de entender. Vamos a explicar ahora la ley de Okum, ¿ok? ¿Qué nos dice la ley de Okum? Nos da una fórmula, ¿no? En economía hay un montón de fórmulas, chicos. Pero es bueno aprender y nos da, ¿no? Una forma de explicar la economía a través de fórmulas y números. ¿Qué nos dice la ley de Okum? Nos dice que la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo. ¿Cómo era la tasa natural de desempleo? ¿Qué tipo de desempleo sumaba aquí? Acaba de explicar. El desempleo estructural más friccional. excelente. Estructural, le estoy poniendo nada más friccional. Solamente iniciales, ¿ya? Eso es lo que dice, ¿no? Para hallar la ley de Okum, me dice que el desempleo se halla a través de la tasa natural menos el 0.5, esto sí, lo aplicamos siempre, por el desfase de producción. A ver, profesora, vamos con un ejemplo, ¿ya? La tasa natural de desempleo nos dan como dato, imagínense que yo en el examen les voy a dar el estructural y friccional y eso resulta 5.2. Ya tengo como dato, ¿ok? Nos dice que la producción potencial de esa economía fue 98%. Entonces, ¿cómo determino el desfase? El desfase viene a ser esa diferencia si hubiésemos llegado al 100%. ¿Hay un desfase? Sí. ¿Cuánto es? 100 menos 98, 2%. Ah, ya tengo el dato 1, tengo el dato 2 y el 0.5 que siempre se aplica. Bien, entonces vamos. Aquí hay un punto importante. La fórmula y la operación está fácil. El tema es que en el examen suelen confundirse porque no usan los paréntesis, ¿no? Hay que respetar los paréntesis. Entonces, ¿qué dice? La tasa de desempleo va a ser igual a la tasa natural, 5.2, menos, abro paréntesis, 0.5 por el desfase. ¿Cuál es el desfase? 2%. ¿Qué opero primero? Lo que está en paréntesis. Entonces, profesora, voy a operar esto, menos 5 por 2%. ¿Cuánto es esto? 1%, ¿no? Y tengo la tasa de desempleo natural, tasa natural de desempleo, que viene a ser 5.2. ¿Qué me dice la fórmula? Esto menos lo que está en paréntesis, que era 1%. El resultado de esto es 4.2. 5.2% menos 1%, 4.2. Pero si usted, por ejemplo, opera rápidamente porque está apurado en el examen, qué sé yo, ¿no? Pasa esto, miren, 5.2 menos 0.5 tienen un resultado y multiplican por 2. Sale otra cosa, ¿no es cierto? Por eso que es importante, por favor, repasar y no olvidarnos el tema de los paréntesis. ¿Ok? Está fácil. Ley de Okum. Y este concepto que habla sobre la curva de Philip a corto plazo. La curva de Philip, ustedes están viendo en el gráfico, ¿no? En la parte, a ver, lo voy a marcar, ¿no? En el eje horizontal tenemos la tasa de desempleo que está representado con la letra U y en el eje vertical tenemos el nivel de precios. ¿Qué quiere decir? Que si los precios suben, hay una tasa de inflación. O sea, hay una relación inversamente proporcional. ¿Saben por qué es inversa? Porque esta curva yo ya lo estoy viendo con una pendiente negativa, ¿no? Entonces, por default, yo ya digo que la inflación es inversamente proporcional a la tasa de desempleo. ¿Qué significa eso, profesora? Miren, vamos a indicar este punto, ya este punto verde. ¿Qué es lo que pasa en este punto verde? Tenemos baja o alta tasa de desempleo. Estamos en el U2, ¿no? A nivel de tasa. ¿Qué es lo que tenemos en U2? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos bajo desempleo, ¿no? Bajo nivel de desempleo.
Entonces, en este punto verde hay baja tasa de desempleo, pero con precios altos. ¿Y eso funciona en la economía, profesora? Sí. ¿Saben por qué? Porque cuando una economía es creciente, los precios empiezan a subir. Todo el mundo produce, todo el mundo consume, todo el mundo tiene poder adquisitivo, todo el mundo empieza a comprar y los precios empiezan a subir. Eso es natural. Entonces se entiende que cuando los precios empiezan a subir, hay bajo desempleo, ¿cierto? Bien. ¿Y qué pasa en el otro punto? Le voy a poner de color rojo, ¿ya? En este punto rojo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los precios bajan y el desempleo aumenta. ¿Aumentado o no? De U2 aumentó, ¿no? Es mayor U2, U1 a U2. ¿Por qué? Porque cuando no hay empleo o aumenta el desempleo, ¿no? Nadie compra, nadie vende, los precios tienden a bajar, porque al menos tengo que recuperar el costo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta curva de Philip, ¿no? Nos expresa la relación inversa de la curva, ¿no? Donde la tasa de desempleo y la tasa de inflación están inversamente relacionados. Mientras aumenta el precio, la tasa de desempleo disminuye. Cuando baja el precio, el desempleo aumenta. ¿Ok? Bien, estos son los conceptos importantes a nivel de desempleo que deberíamos entender. Les dejo de la teoría a la práctica para que ustedes puedan relacionar y las conclusiones, ¿sí? ¿Qué nos dicen las conclusiones? Nos dice que el desempleo es cuando un trabajador forma parte del PEA. Recuerdan que es PEA, población económicamente activa. Ahorita les voy a mostrar un esquema para podernos ubicar por qué hablamos de desempleo del PEA y cómo está estructurado este mercado, ¿ya? Existen 3 tipos de desempleo: friccional, estructural y cíclico. Hemos hablado de la ley de Okun, ¿no? A través de esta fórmula que nos dice la relación de la variación del desempleo con la desviación del crecimiento de producción. Y la curva de Philip solamente a corto plazo es la que la que expliqué y la que va a venir en la evaluación final. Es la relación de la variación de la inflación con la desviación del desempleo con respecto a la tasa natural. ¿Ok? Entonces es una curva dependiente negativa porque se relacionan de forma inversa. ¿Ok? En estos minutos restantes quiero presentarles esta estructura, ya que es la estructura de la población según la condición de actividad. Sabemos, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? Hola, hola. Sí, profesora. Ya, no duerman, tómense un cafecito, por favor. Yo ya me duele un poco la garganta, miren cuánto tiempo hablé, pero quiero que me entiendan este cuadrito porque seguro que les puede ayudar bastante en el trabajo que van a presentar, ¿ok? Lo pueden usar o pueden actualizarlo, ¿ok? Ya, miren, estructura de la población según la condición de la actividad. Tenemos la población total, ¿ok? Toda la población del Perú, toda. Y está dividida de 2 formas. ¿Me van siguiendo, por favor? Primero, en población en edad de trabajar. Se le llama PET. En algún momento ustedes van a escuchar población económica, la población en edad de trabajar y la población que no está en edad de trabajar. ¿Desde qué edad, profesora, en el Perú se determina la población? Desde los 14 años. En México, por ejemplo, es a partir de los 16, en Argentina a partir de los 12 y así sucesivamente. Cada país pone sus limitantes. En nuestro país, a partir de los 14 años, es la población en edad de trabajar. Y población que está en edad, que no está en edad de trabajar, es aquella población que no está dentro de este rango. De 14 años a más, entonces aquí serían los que están bajo esa edad. ¿Cierto? Bien, ¿cómo está dividido la PET, que es la población en edad de trabajar, perdón? Está dividida en población económicamente activa, ahí recién, ¿no? La PEA. Y por el otro lado está dividida en población económicamente inactiva. A ver, ¿de qué se trata el PI? El PI está relacionado con inactivos plenos. Son aquellos que ya
perdieron, digamos, la motivación de seguir buscando un empleo. Quizás por temas psicológicos, por temas de autoestima, o quizás ya están desmotivados, ya dejaron de buscar. Por eso que les decía, es muy importante entender el concepto de desempleado. O sea, aquel trabajador que constantemente va buscando. Y si deja de buscar, ¿a dónde se va? Inactivo pleno. Y por el otro lado, es desempleo oculto. Los desempleados ocultos, por ejemplo, podemos aquí nombrar a las amas de casa, por ejemplo, que tienen una labor tan importante, incluso que está ya estadísticamente contabilizado, ¿no? Trabajan incluso 35 a 40 horas adicionales dentro de la casa, ¿ok? Pero así está estructurado. Vamos sobre el PEA. ¿Cómo está el PEA? Está dividido por los ocupados y los desempleados abiertos. A ver, ¿cómo se entiende eso, desempleados abiertos? Está dividido entre los cesantes, el desempleo abierto son los cesantes, es claro el concepto, y los aspirantes. Llámese aspirantes a todas las personas que han terminado una carrera técnica o universitaria y están buscando esa posibilidad, ¿no?, de ingresar al mercado laboral, ¿ok? Están buscando. ¿Y cómo está dividido la población ocupada? También tiene una subdivisión, miren, ocupadamente empleados, perdón, adecuadamente empleados, ya me está ya tocando ya. Tomate casero. Sí, ya estoy un poquito cansada de repente, discúlpenme. Adecuadamente empleados. ¿Quiénes son los adecuadamente empleados? Son aquellos que están en planilla y tienen los beneficios de ley, ¿correcto? Y en los subempleados tenemos dos divisiones, ¿ok? Los subempleados visibles, que está determinado por las horas, ¿ya? ¿Y por qué le decimos visible? Porque se identifica, máximo pueden trabajar, ¿no?, mitad de tiempo, no pueden exceder, por eso que está determinado por la hora. Mientras, ¿no?, por ejemplo, podemos decir las personas que trabajan en los deliveries o trabajan en la comida rápida, ¿no? Trabajan medio tiempo, part-time, pero es visible, ¿ok? No pueden pasar sobre ese parámetro que está dado por el tiempo. Y subempleado invisible, este sí es grave, ¿no? Está determinado por los ingresos. ¿Cómo así, profesora? Porque los subempleados invisibles son aquellos que incluso trabajan más horas, pueden trabajar 10, 12 horas, incluso más, pero ganan incluso un sueldo menor al sueldo mínimo, ¿no? Entonces, aquí hay un gran problema y este subempleado es el que ha aumentado en la temporada de la pandemia. Ya lo explicábamos al inicio, ¿ok? Entonces, es bastante amplio, ¿no? Aquí tengo una tabla actualizada, pero ya con números sobre lo que estaba explicando, miren, ¿no? Ahí está, población en edad de trabajar, PET, ¿no? Ahí ya son los que tienen 14 años a más, estamos hablando de, este es un resultado de junio del 2021, ojo, 25 millones, ¿no?, de población. De ahí la población económica activa está dada por 17 millones, población económicamente no activa, 7 millones, y ahí estamos viendo cómo está determinado, ¿no? Cuando hablamos de un sueldo mínimo, oye, que para el 1 de mayo, ¿no?, como regalo a todos los que están adecuadamente empleados, serán los que van a tener ese privilegio, ¿no?, de tener un aumento como sueldo básico, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es ese porcentaje, no? Solamente 8 millones, solo 8 millones, o de repente a nivel de subempleado, si lo vemos en los visibles, tendríamos que analizar ese punto del 45% porque tendría que estar desglosado, ¿no? Entonces, estos números nos dan a nosotros ya algo más tangible, incluso para que ustedes puedan seguir analizando a nivel de su producto académico. Ojo, esta información, como ustedes la ven, es a junio del 2021. Si pueden encontrar una información más detallada en la página del INEI, pueden encontrar y también compartirla con sus equipos y eso también va a ser muy bueno para la construcción de nuestro aprendizaje. ¿Ok, chicos? De esta forma estamos terminando nuestra presentación el día de hoy.
quedo al pendiente de sus dudas o consultas estos minutos adicionales que aún nos restan. Héctor, levantó la mano. Sí, que quería hacer un comentario. Muchas veces también la informalidad es más atractiva que la formalidad desde cierto punto de vista. Y yo soy emprendedor, tengo un restaurante y es muy a menudo los cocineros les ofrecen por 50 soles más, pero no les pagan seguro, no les pagan beneficios, no les pagan nada y prefieren irse porque son 50 o 70 soles más, pero les digo, se estás perdiendo muchos beneficios, pero lo que ven es lo que reciben a fin de mes y se van, ¿no? Entonces, eso es un problema grande al momento, ¿no? Y es cierto, Héctor, la población, un ejemplo así pequeñito para respaldar lo que decía Héctor, ¿no? ¿Por qué en las tiendas vemos productos de menudeo, productos que vienen de medio kilo, de un cuarto, ¿no? De cualquiera, póngase, no sé, a pensar en alguno en específico. Y uno dice, pero si usted podría comprar, no sé, pues 1 litro o 5 litros o de una presentación mayorista, ¿no? ¿Y saben qué es lo que pasa en el Perú? La población gana y compra al menudeo según el ingreso que obtiene. Ustedes saben que más del 70%, estamos sobre 77%, no quiero decir 80% porque duele, en verdad, decir que la población es informal, ¿no? Entonces, esto es lo que está determinado y lo podemos evidenciar con ejemplos pequeños como el que Héctor comentaba, ¿no? Y este otro ¿por qué la gente compra de cuarto en cuarto o no compra para que pueda ahorrar y pueda generar incluso ahorro, ¿no? Y esa era la respuesta a través de un análisis estadístico. Por eso que las presentaciones van desde, ¿no? Minorista hasta los mayoristas, ¿no? Porque existe esa demanda puntual y es grande esa demanda. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta o quizás algún comentario sobre lo que hemos entendido o lo que no se entendió también, ¿no? Bien, chicos, entonces quería comentarles que el día de hoy terminé de hacer las correcciones del producto académico número 2. La retroalimentación ya está activo, incluso ustedes pueden ver las respuestas correctas e incluso en exámenes de preguntas, perdón, de desarrollo está también en la retroalimentación el proceso o algún proceso que le ayude a determinar, ¿no? Es evidente, pero sí me llevé algunas sorpresas que habían preguntas semejantes, por no decir iguales. Ya ahí les he puesto los comentarios. Realmente lo único que yo puedo dar como reflexión final es que aprovechemos al máximo nuestro aprendizaje. Ya nosotros estamos invirtiendo en construir aprendizaje y que esto lo tenemos que aplicar. ¿Ok? Ahora lo que nos toca es ver hacia adelante, empaparnos de la información para poder desarrollar un producto académico número 3 y también estar listos para la evaluación final. La evaluación final viene a ser muy parecida a la evaluación parcial, al producto académico 2, que es el parcial, ¿ya? Pero va a ser con un banco de preguntas. Quiere decir que no les va a tocar la misma pregunta, sino que hay una base y aleatoriamente les va a tocar alguna pregunta, pero va a ser bajo los conceptos estudiados durante este tiempo. ¿Ok? Por eso que ahora me estoy atreviendo con ustedes a hacer estas prácticas previas de un Sócrates, un Kahoot, para ir repasando. Uno, para generar expectativas para que usted pueda ir
repasando previamente y también, ¿por qué no, hacer un repaso de lo que ya hemos estudiado? ¿Ok? Espero que con el tiempo que estoy programando, en la última semana podamos dar digamos, un repaso de los temas que van a venir en la evaluación final para que también usted tenga en cuenta y pueda darle prioridad a esos puntos o repasar los ejercicios que se van a programar. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Tengo una sensación que están un poco cansados o distraídos. Cualquier duda o consulta saben de que pueden hacerlo a través del grupo del WhatsApp que tenemos, el global. Y, ¿por qué no? También de forma individual me pueden mandar un audio o un mensaje y cuando yo me desocupo tendré que responderle porque también mi afán es que usted vaya aprendiendo o consolidando estos aprendizajes, ¿ya? ¿Cuántas preguntas vendrán en el examen final? Si no recuerdo, a ver. Son 15 preguntas, ¿ya? Son 15 preguntas, de 14 a 15. De 14 a 15. Yo le voy a indicar eso entre la semana 7, semana 7, 8. ¿Ok? Entre la semana 7 y 8 que estoy planeando hacer un repaso de los puntos que van a venir en el examen. No les voy a decir, así es el examen, ¿no? Así es esta pregunta, pero sí les voy a inducir a que repasen y también refrescar esos conceptos que en su momento se tocaron, porque son 16 temas, ¿no? Son 16. Así que, primero, tranquilidad, repasemos lo que está programado en esta unidad, nos enfrascamos en tener una buena nota para el producto académico 3 y ya en la unidad 4, ya ahí vamos a empezar a dar los tips, ¿ya? Pero necesito también la colaboración de su presencialidad, de su participación y así hacerlo también más interactivo en nuestras clases, ¿ok? Sí, profesora, buenas noches. Sí, importante porque hay dos partes que de hecho tengo que repasar, revisar nuevamente el video de hoy, porque hay, quizá por el tiempo también es un poco acelerado el avance, pero sí me interesa mucho el tema de la inversión, del ahorro y de las fórmulas que hemos revisado para poder también estar bien para el examen final, ¿no? Uh-huh. Sí. Perfecto. Lo bueno de la modalidad es que se está grabando y las veces que ustedes desean pueden revisarlo. Y es más, la información también la encuentran en las carpetas dentro del aula virtual. En caso sea complicado, yo les ofrezco que hasta mañana me puedan escribir a mi correo y para una tutoría personalizada que se va a llevar a cabo entre lunes o miércoles de la próxima semana con respecto a la unidad número 3. Así que ahí podemos ir repasando algunos temas que no se entendieron, pero normalmente yo determino a través de una estadística que veo en el aula virtual, pero si ustedes necesitan, se le va a dar la prioridad, ¿no? Mínimo son 3 participantes por NRC. ¿Ok? Eso de mi parte, cuenten con mi apoyo y a partir de la unidad 4 sí nos ponemos más las pilas para estar atentos con respecto a las fijas, por no decir, y prepararnos para el examen final. ¿Ok? Muy bien, Miss, muchas gracias. Listo, nos vemos. Ha sido un gusto. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Gracias, Miss. Buenas noches.